Un tema muy interesante también para charlar. Ojo con esto, que hubo muchas quejas, reclamos de gente que, por ejemplo, sacó un préstamo, sacó un electrodoméstico, firmó pagarés, termina de pagar la última cuota, no retira los pagarés y esos pagarés después se negocian y le aparecen a las personas deudas que desconocían, incluso con demanda. Es un modo operandi muy delicado y hay que estar muy bien asesorado para esto. Exactamente. Así que cuidado, ni qué decir cuando hablamos de préstamos que son informales, donde todavía es más peligroso. Pero vamos a hablar de esto para poner un poco en contexto y darle algunas recomendaciones con el abogado que ya está en línea, tengo entendido, el doctor Eduard Arca, que es del Centro de Atención al Deudor y nos va a dar algunos detalles de esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Diego, Jorge, Fernanda. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Queríamos hablar y alertar un poco de esto. Es común escuchar estos casos de gente que terminó de pagar cuotas, deuda, lo que sea, y sus pagarés vuelven a entrar, digamos, al circuito. Claro, es un clásico, como se diría, ¿verdad? De gente que día a día llega hasta nuestras oficinas justamente a reclamar esta situación en donde ya han pagado sus obligaciones, ya han pagado sus deudas y finalmente se les vuelve a demandar, ¿verdad? Básicamente, también en ese sentido, le decimos a los deudores, ¿verdad?, que cuando cancelen una obligación, no se olviden de retirar el pagaré. El pagaré es el documento obligacional, ¿verdad?, para poder iniciar una acción ejecutiva, una demanda, inclusive los famosos embargos judiciales, ¿verdad?, que puede terminar con remates de bien, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se haya pagado la obligación, cancelado la deuda, inclusive si es que hay varias cuotas, ¿verdad?, ir retirando los pagarés que representan ese documento que firmó, que finalmente es la forma en la que podemos estar o pueden estar seguros de que ese documento ya no va a ser circularizado, ¿verdad? Doctor, ¿qué se recomienda? ¿Firmar un solo pagaré para una deuda de varias cuotas o recomendaría firmar varios pagarés y ir retirando o ir guardando los recibos? ¿Cuáles son las prácticas, digamos, que hay que tener como deudor para tratar de protegerse también? Claro, ahí por ejemplo existe una situación, Diego, ¿verdad? Porque finalmente el tomador de un crédito tiene que sí o sí acogerse a lo que sería la política del dador del crédito, ¿verdad? Evidentemente, si me hablas de cuotas con pagos temporales, ¿verdad?, lo ideal sería firmar un documento por cada cuota, ¿verdad? Pero no siempre pasa eso, ¿verdad? Inclusive hay entidades financieras, bancarias, ¿verdad?, que hacen firmar un pagaré por el total de la obligación, ¿verdad? Entonces, ahí hay que estar mucho más atento, ¿verdad?, en cuanto a los pagos que se están realizando, guardar los recibos. Los paraguayos son un poco reacios a guardar esos documentos que finalmente son la forma en la que él va a demostrar de que está cumpliendo con la obligación. Y si es una obligación en donde en un solo documento está todo lo que sería los pagos de las cuotas, con capital y muchas veces con los intereses, inclusive al terminar de pagar esa obligación, evidentemente retirar ese documento. Insistimos, ¿verdad?, tener ese documento a mano una vez que haya retirado o haya recuperado ese documento, ¿verdad?, destruirlo, ¿verdad?, tacharlo, inutilizarlo, ¿verdad?, justamente porque ese documento es el documento que puede ser pasible, ¿verdad?, de una eventual nueva demanda en el caso de que exista una mala fe, ¿verdad? Director, y sobre ese punto que usted tocaba ahí a lo último, es que quería yo hacerle la consulta. Esa gente que de repente llega a recibir las llamadas insistentes o algún tipo de notificación ya más certera, o algunos incluso me decían, justo hoy estaba hablando de esto con alguien en particular y me decían, le hacen entrar en Inforcom inclusive con estas deudas. ¿Qué puede hacer uno en el ámbito penal, establecer algún tipo de acción, demanda, algo por el estilo, en el caso de que uno tenga la certeza y tenga los pagarés a mano de que haya ya terminado de saldar esa deuda? Bueno, a ver un poco, depende mucho. Ahí tocaste dos puntos importantes. Me hablaste de una cuestión, creo que penal, ¿verdad? Evidentemente, si es que hay una insistencia en el reclamo de los créditos, la forma de reclamar, ningún acreedor puede sobrepasarse en lo que sería la forma de reclamo. Esos reclamos tienen que hacerse a las horas y con las personas indicadas
tomadoras del crédito, ¿verdad? Y existen una serie de reglas que evidentemente una irregularidad ante esa situación puede ser denunciado ante la Secretaría de Defensa del Consumidor o lo que sería la SEDECO, ¿verdad? En ese caso es importante igualmente saber la existencia de esa secretaría. Es una secretaría administrativa estatal que toma todo lo que serían las denuncias y puede también realizar investigaciones, sumarios, sanciones, inclusive puede llegarse al cierre local o clausura local en el caso de que las situaciones sean graves, ¿verdad? Doctor, y el tema de la información después de los deudores que aparecen también en las listas, ese es un tema que a veces también está atado a estas situaciones, digamos, de injusticia, de estafa o de abuso. Claro, el tema es el siguiente, Diego, ¿verdad? Que el acreedor busca todas las herramientas, ¿verdad? Para poder atosigarle el acreedor sería en este caso a su deudor, ¿verdad? Entonces el deudor tiene que tener mucha información para poder defenderse ante esta situación, ¿verdad? Aparecen listas, aparecen reclamos por las redes sociales, aparece una situación de llevarle a un extremo de escarnio público, hacerle pasar vergüenza, ¿verdad? Llamarle al patrón, llamarle a la pareja, llamarle a los hijos menores de edad que no tienen nada que ver en la relación crediticia, a personas mayores, ¿verdad? O sea, existe una serie de situaciones que lastimosamente se dan día a día y la mejor forma o la mejor herramienta que puede tener un deudor para poder defenderse ante esta situación es, por sobre todas las cosas, manejar sus derechos. Sabemos de que la información es poder. Cuanto más información tenga este deudor y que esa información la pueda utilizar en su favor, evidentemente, por sobre todas las cosas va a estar mucho más tranquilo para poder sobrellevar una situación que evidentemente es estresante. Sabemos de que mucha y la mayoría de las personas que no pagan una deuda es porque evidentemente no están pudiendo. Vemos de que muchas empresas no están reactivándose económicamente. Hay sectores inclusive mucho más golpeados con lo que sería el tema de la pandemia. Entonces la situación es complicada y en una situación adversa en donde evidentemente la estoy remando para poder no solamente pagar la deuda, sino para poder comer, para poder sobrevivir, para poder pagar gastos básicos. Una situación extrema en donde evidentemente el reclamo se hace hasta extorsivo. Lógicamente, un deudor en esa situación no sabe qué hacer, ¿verdad? No sabe dónde acudir. El centro de atención al deudor es un centro de carácter privado, ¿verdad? Pero que día a día estamos atendiendo a personas que por sobre todas las cosas piden información y básicamente quieren conocer sus derechos, ¿verdad? Decimos también de que el sistema positivo paraguayo es muy interesante en lo que sería la protección al deudor, pero muchas de esas normativas no se conocen y por eso es que evidentemente el deudor se siente un poco acorralado y desprotegido, ¿verdad? Sí, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las personas que son acosadas, que son extorsionadas, como usted lo decía también, por las empresas ante este tipo de situaciones que uno no puede estar pagando, pero lo atacan a uno, lo desesperan y bueno, necesita también algún tipo de asistencia? ¿Dónde pueden recurrir? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para contactar con ustedes? ¿O a quién más podrían ir y pedir auxilio? Claro, depende mucho de la forma en la que vengan esos reclamos por sobre todas las cosas, ¿verdad? El Centro de Atención al Deudor está en la ciudad de Asunción. Nuestra dirección es Teniente Fariña 1023. Pueden agendar una consulta con cualquiera de los profesionales del centro, llamando, agendando su cita al 021-233-943. También pueden llamar al 0991-602-964 o también al 0982-423-876. En esa primera cita o primera entrevista, que por sobre todas las cosas es de carácter privado, reservado, ¿verdad? Porque ahí también es otro de los puntos importantes, ¿verdad? Mucha gente tiene un temor para poder buscar asesoramiento en materia de deuda, ¿verdad? Entonces hay que darle esa tranquilidad al deudor de que evidentemente está con un grupo de profesionales que lo que busca es ayudarle, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas buscar una solución cierta a lo que sería su problemática de deuda, ¿verdad? Porque de acuerdo al perfil del deudor,
si es un funcionario público, si es un funcionario privado, si es un empresario, si es un accionista de alguna empresa, del rubro que sea. Evidentemente su problemática y la solución misma es muy particular, para cada caso concreto. Entonces, en esa primera entrevista se le hace una radiografía de lo que sería su estado patrimonial, cómo está dentro de lo que sería el activo y el pasivo, ¿verdad? Si existen algunas opciones para poder realizar una negociación con su acreedor, que sería el primer paso dentro de lo que sería el tratamiento de las deudas, y ahí, por sobre todas las cosas, ver cuáles serían las herramientas, los caminos más viables para solucionar su problema de deudas. Doctor, decimos siempre... Sí, perdón. Para terminar la idea nomás, decíamos siempre de que todas las deudas tienen solución, ¿verdad? De repente uno piensa de que la deuda para él es el fin del mundo, y no es así. Tratada a tiempo esa deuda, en un 99,9% esa deuda tiene solución. Hay muchas quejas, mire que estamos charlando, muchos mensajes de gente que se queja de las llamadas insistentes de las casas para reclamar la deuda. Eso tiene un límite, digamos. Claro, o sea, una empresa no puede llamar en un horario fuera de lo que sería un horario laboral, por ejemplo, ¿verdad? Hay quejas de personas que reciben, y no solamente una llamada, Diego, sino que hoy día se reciben grabaciones, ¿verdad? De lo que sería un sistema, ¿verdad?, de reclamo de lo que sería el pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, esas llamadas no pueden hacerse fuera del horario de oficina, no pueden hacerse en horarios no laborales, no se pueden realizar esas llamadas, como decía, a ninguna persona que no sea la persona que tomó el crédito. Recibimos muchos casos o denuncias de que lastimosamente el jefe o el patrón de o el empleador de esa persona es el que está recibiendo la llamada un poco para poder embretarle a ese deudor, y que finalmente ahí pierden todo, ¿verdad? Una situación de ese tipo, lo más probable es que también esté en riesgo el trabajo de esa persona, y finalmente en esa situación extrema que se utiliza para poder atosigarle al deudor, nadie termine cobrando, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de las deudas es un tema bastante delicado. Muchas personas vemos de que sufren problemas de salud, inclusive por una situación de lo que sería el reclamo de la deuda. Y por sobre todas las cosas, así como decía al principio, las personas que acuden al centro de atención al deudor están ansiosas de buscar información, de tener más información, y por sobre todas las cosas de buscar un camino para poder cumplir con su deudor. Gracias, doctor, por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Seguimos conversando. Un abrazo desde acá. A ustedes. Muchas gracias, Eduardo Arca, director del Centro de Atención al Deudor. Muchos mensajes sobre esto vamos a compartir, y creo que tendremos que traerlo al doctor Arca una noche para charlar acá, porque muchísimas dudas.